asistir a este webinar y en esta ocasión vamos a platicar de cumplimiento fiscal 360, de la facturación electrónica al pago de impuestos. Mi nombre es Yael Rodríguez, soy parte del equipo de BDO México, soy socio acá en BDO México y nos acompaña César Perales de Oregon Interfactura. Adelante, por favor. Y bueno, vamos a platicar brevemente de un contexto general. BDO fue fundada en 1943, tenemos ya más de 80 años de existencia, tenemos un control de calidad muy fuerte. Esta presentación se las vamos a compartir terminando el webinar, entonces no vamos a entrar en tanto detalle. Siguiente slide, por favor. Y en general tenemos presencia en más de 160 países y territorios alrededor del mundo. Tenemos 9 oficinas en México, tenemos más de 900 personas y pues bueno, podemos ayudar en temas de cumplimiento, podemos ayudar en temas de impuestos, implementación de tecnología y demás cosas, ¿no? Y pues tenemos una alianza muy fuerte justamente con la empresa Oregon Interfactura, con la cual tenemos diferentes proyectos de implementación de software y distintas soluciones de las cuales vamos a platicar en esta sesión. Adicionalmente, siguiente slide, por favor. Tenemos diferentes servicios en BDO de auditoría, revisiones de cumplimiento de obligaciones fiscales. Siguiente slide, por favor. De control financiero, adelante. Contabilidad, cumplimiento fiscal, nómina, consultoría fiscal, comercio exterior, contribuciones locales, adelante. Tenemos servicios legales, también corporativos, administrativos, laborales, adelante. Y yo personalmente me encargo de servicios de tecnología, en donde tenemos diferentes softwares, ¿no? Trabajamos con Microsoft, con Odoo, con NetSuite, con SAP, damos servicios de estrategia digital, también expansión de equipos de IT y demás, ¿no? Entonces, siempre en este proceso de transformación digital les ayudamos a las empresas con los mejores partnerships que tenemos y en esta ocasión, pues queremos presentarles esta solución que tenemos en conjunto con Interfactura, ¿no? Adicionalmente, siguiente slide, por favor. Tenemos servicios de consultoría, sostenibilidad, gestión de capital humano y demás. Entonces, ahora sí, para entrar en detalle, siguiente slide, por favor. Eh, Vamos a dejarles esta preguntita por aquí, que es, ¿actualmente su empresa utiliza algún sistema de gestión o un ERP para sus procesos administrativos? Tenemos diferentes opciones. Por favor, contesten con el sistema que utilicen o la opción de otro, ¿no? Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar ya tenemos por aquí algunas respuestas. Seguimos teniendo respuestas. Perfecto. Ok, bueno, pues siguiente slide, por favor. Estas respuestas nos van a ayudar justamente a identificar quiénes de nuestros clientes utilizan qué sistema, ¿no? Y pues bueno, ahora sí dejo la palabra a César de nuestro partnership con Oregon Interfactura. Adelante, César. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Mi primera participación es comentarles esta alianza que mencionó ya él con Interfactura. Interfactura es la empresa que ha dado origen al ecosistema Porygon, en el cual a través de un primer servicio de emisión de facturación electrónica ha construido todo un ecosistema bastante completo que ayuda en diferentes unidades de negocio en las empresas. Y adicionalmente Edito, que es otro servicio que tenemos habilitado que integra propiamente también desde el inicio de la facturación hasta la cobranza, tanto en México como en Latinoamérica. Interfactura, ustedes ya lo reconocerán, pues ha venido participando desde las definiciones del esquema de facturación electrónica en México hasta nuestros días, hasta este momento. Algunos puntos importantes es que nuestros servicios no solamente el de timbrado, sino los servicios asociados a la emisión de comprobantes, pues tienen disponibilidad 24/7. Tenemos una capacidad de emisión de documentos alrededor de 350 documentos por segundo, que es un número bastante interesante. Tenemos también lo que es el 99.98 en la efectividad del procesamiento de documentos o de transacciones, que esto
nos da una fortaleza al momento de seleccionar nuestras soluciones, en el cual tenemos un espectro en el cual podemos trabajar con una empresa pequeña hasta una empresa con grandes volúmenes. Y actualmente trabajamos con alrededor de 15,000 clientes en México y Latinoamérica. Sobre cumplimiento fiscal, ya habíamos tenido la oportunidad de comentarlo directamente en otros eventos, en esta ocasión con Yael para poder identificar cómo podemos en conjunto colaborar con ustedes. Algunos principales riesgos de tener procesos aislados que muchas veces son inevitables, o sea, no, tú tienes que ir evolucionando y trabajando con algunos servicios tecnológicos que tengas implementados. Lo importante aquí es cómo integrar la información, cómo integrar los procesos, cómo tomar mejores decisiones con la información correcta en la integración de todos los sistemas. Es difícil pensarlo, pero errores humanos existen actualmente. El CFDI puede estar perfectamente construido y validado por el SAT, pero si al momento de realizar una operación no se verificó correctamente al proveedor, pues ya estás desde un principio, eh, pues manchando o estás afectando, es la mejor palabra, estás afectando el proceso. Al final tú puedes indicar que los FDIs fueron emitidos correctamente, en tiempo, pagados, registrados en contabilidad en bancos, pero estamos hablando desde que pudiera haber, desde una definición con quién trabajar comercialmente te pudiera afectar en un futuro en esos procesos de riesgo fiscales. Doble captura, pues es el identificar si un documento se emitió, si se canceló correctamente, no se canceló, quién tiene la verdad. De repente la autoridad te llega en un periodo y te indica diferencias y tú indicas, es imposible. Si yo emití los FDIs y los FDI los tiene registrados el SAT, pues las diferencias existen. Al final lo importante es cómo tendríamos la capacidad de verificar toda la información que tiene el SAT contra nuestros registros contables en los diferentes sistemas que utilizamos. La deducción de los gastos, identificando perfectamente cuáles son los motivos de la deducción, las actividades del proveedor, si es un servicio que nosotros utilizamos para nuestras actividades productivas, operativas o de negocio. Y un punto muy importante es la falta de trazabilidad en las auditorías, y no hablando o no llegando hasta un punto de una auditoría externa. Controles internos, el poder verificar ante cientos de transacciones o cientos de miles de transacciones, dependiendo del volumen que tengan ustedes, es cómo identificar si una operación en particular de tal día a las 3 de la tarde, cómo fluyó hasta identificar si ese gasto fue rechazado en la deducibilidad porque no tenemos toda la trazabilidad completa. ¿Qué implica un cumplimiento fiscal integral? Pues en realidad, puntos más, puntos menos, tienes que tener perfectamente registrada tu operación y no es algo obvio. Tú puedes indicar, oye, es que yo me dedico a esta actividad y todas mis operaciones están perfectamente registradas y tienen un CFDI asociado. Muy bien, pero la autoridad se va a ir desde un principio. ¿Cómo identifico esa operación que realizaste y cómo puedo verificar que la información fue facturada correctamente y siguió una naturaleza de cobro y registro completo? ¿A qué me refiero? Que en una revisión la autoridad te puede indicar estas 10 facturas a qué operaciones obedecen. Y no solamente un proceso productivo automatizado. Estamos hablando que incluso una operación corresponde a identificar dónde está el contrato, dónde está la orden de compra, específicamente las fechas que éstas tuvieron, si se puede corroborar que el documento no haya sido elaborado para una revisión fiscal. Para eso, pues es importante el tener una constancia de conservación. A eso me refiero. Las operaciones no es solamente el poder producir o otorgar un servicio y facturarlo correctamente. Es el poder verificar desde un principio que todo esté perfectamente registrado, porque la autoridad puede llegar al punto de solicitar toda esa información a través de hojas de trabajo. El registro de nuestra información, pues, integra a través de lo que es el CFDI a través del tiempo
ha constituido un formato estructurado bastante completo. Lo repito, si la autoridad tiene el detalle de toda la información, pues ¿por qué no nosotros? Si nosotros somos los que emitimos esos comprobantes fiscales digitales. El SAT no pudiera tener esa información de la que nosotros como empresa tenemos dentro de nuestros registros. Es un tema de cómo la integración de la información por parte de la autoridad está tomada o está organizada de acuerdo a la normatividad y que nosotros tengamos esa misma información, porque el SAT no te va a salir con una factura que no emitiste. En realidad, toda la información que tiene el SAT dentro de sus controles, tú participaste en ella. Ahora, es diferente que dentro de la participación hayas tenido alguna diferencia, una desviación, un error humano, qué sé yo. Para eso están las herramientas que puedan ofrecer de manera anticipada la verificación de la información. Las validaciones ya no nada más nos vamos a centrar en que el CFDI esté correctamente elaborado. Sabemos de antemano que si es timbrado, cumple con las reglas del SAT. Pero va algo más allá. Hay algo que no podemos verificar en el timbrado de la información por parte del SAT, sino como lo es la naturaleza de la actividad, la correcta utilización de los impuestos, dependiendo de la localización, utilizar el complemento correcto para cada una de las actividades, etcétera. Todas estas reglas que están muy bien definidas y cada uno de ustedes debe identificarlas perfectamente dentro de su proceso, integran ese proceso de validación. O sea, no es nada más emitir un comprobante y la operación ya está registrada y es correcta. En realidad está relacionada con una serie de servicios, procesos, información, fechas, pagos, etcétera. Es un proceso bastante completo que debe coincidir y debe estar integrado de manera correcta. En auditorías, no solamente me refiero a auditorías por parte de la autoridad, creo que ya lo había mencionado, sino auditorías internas o procesos de control, donde todas esas áreas que tienen algún proceso de definición y con que iniciamos el proceso de facturación, pues también tengan toda la información de manera tal que estén capacitados para tomar las mejores decisiones cuando solicitan un producto o venden un producto y la relación de las empresas, tanto emisores como receptores. Ahora, es difícil incluso en las áreas operativas tener toda la información. Por eso nosotros ofrecemos el que pudiéramos tener indicadores o alertas en los cuales se pudiera tener información oportuna para que un área centralizada o descentralizada dentro de la empresa pudiera tomar mejores decisiones. Hasta el proceso de pago, estamos hablando del proceso de pago de las transacciones, tener conciliaciones incluso hasta bancos y también el cumplimiento fiscal. Muy bien, continuamos. Relación entre la facturación, la contabilidad y la comprobación de gastos, ingresos. Muchos clientes se nos acercan indicando que principalmente la autoridad tiene información diferente. Y en realidad, incluso a partir de las reformas para este año, ya se identifica como un punto, como un punto rojo a revisar, es de que tu facturación por un periodo sea diferente a lo que tú declaraste. En realidad no debería de haber diferencias, pero las diferencias existen. Por lo tanto, el tener la información específicamente que tiene el SAT, y a esto me refiero a que se haga una compulsa, una verificación de todos los comprobantes que tiene la autoridad. Aun y cuando tú tengas tus controles a través de tu PAC y tu emisor, pues puede que mayormente cuando recibes documentos y que no están dentro de tu control o con tu PAC autorizado, pues vas a recibir una cantidad de documentos que estructuralmente están correctos, pero la información que emane de los controles de la relación de esos documentos y la posibilidad de tener un documento que se canceló y que no fue registrado
oportunamente en la contabilidad o que en un periodo posterior se hizo un movimiento con los documentos relacionados y la contabilidad no tuvo un efecto para poderlo corregir, etcétera. Toda esa información es aclarada en esta revisión por parte de la autoridad. La autoridad hace un corte en una fotografía en un tiempo y te dice lo que identificó y tú puedes ir presentando la información necesaria para poder aclarar el movimiento. Pero lo que sí es necesario es que esos movimientos de documentos que fueron generados en periodos anteriores y más cuando fueron generados en años anteriores, pues tengan dentro de las reglas de la autoridad o del SAT, tengan sus efectos contables que a su vez van a tener sus efectos fiscales al final del tiempo. ¿Qué es importante? El tener conciliaciones automáticas, CFDIs emitidos, recibidos, lo que son gastos e ingresos registrados, incluso tener hasta los bancos. Para el tema de las mejores prácticas recomendadas, en este caso, como lo mencionó ya él en su momento, BDO es especialista en estos procesos y es importante que no solamente la herramienta, sino que el conocimiento fiscal que se tenga por parte de la empresa y sus proveedores de servicios tengan toda esta información bien actualizada. Revisiones electrónicas y fiscalización del SAT. ¿Qué detona una revisión del SAT? Pues las reglas están definidas en el código y después a través de las reglas. No es de que el SAT un día define voy a revisar a esta persona en particular. Todo tiene que ver con la operación que nosotros mismos generamos. En realidad no es un sorteo o que al azar tengas una revisión por parte de la autoridad. Actualmente todas tus operaciones tienen trazabilidad y si el SAT tiene la capacidad para revisar esas desviaciones o diferencias, los contribuyentes también las tienen con las herramientas correctas. Uno de los puntos, ya los mencionamos, diferencias entre los ingresos declarados contra los CFDIs, creo que es lo más básico que pudiéramos encontrar. La determinación de los IVAs no acreditables, los pagos que se realizaron que no son conciliados. Si bien un CFDI es un documento que al momento de emitirse no se puede modificar, por eso la naturaleza de tener una identificación a través de la firma electrónica avanzada, tienes el sello, generas un documento y ese documento no tiene modificación alguna. El SAT te da la posibilidad de que hagas dentro del ciclo de vida de esa transacción soportada a través de un comprobante, puedes hacer cancelaciones, sustituciones, documentos relacionados, pagos dependiendo del tipo de pago, etcétera. Todo eso es el ciclo de vida del documento. No es de que tú vayas es que no era esta cantidad, la voy a modificar. Una vez sellado, el documento no tiene movilidad, pero sí es importante que puedas aprovechar de manera correcta todo lo que la autoridad te ofrece para que puedas tener un ciclo de vida y llegar hasta el final de manera correcta. ¿Cómo mantenerse preparado ante una revisión? Creo que es muy importante. Muchas veces el tiempo que da la autoridad te lo consumes pensando por qué a mí y cómo puedo, no entiendo cómo presentar la información o lo que me están pidiendo con mis sistemas no lo puedo tener. Lo que mencionábamos en un principio, relacionar la factura número tal, UID tal, dónde se origina la operación específicamente. Y esto se va complicando conforme las empresas van teniendo una operación mucho más completa o compleja. Por lo tanto, el SAT puede solicitarte desde una relación de operaciones donde nació propiamente la venta o el servicio hasta verificar de forma horizontal el registro, la emisión del comprobante, el registro contable, el pago del mismo y los bancos. Y eso es una tarea que podemos realizar con las herramientas correctas. Se pudiera parecer algo difícil, pero eso es lo que hace el SAT, el poder tener la conciliación de toda la información y las desviaciones simplemente las acumula. Dice, vamos a revisar esta empresa porque ya las observaciones son mayores, ¿no? El ciclo de vida de un documento ya lo mencionamos, su respectiva contabilidad, que no debe haber disociación. La contabilidad emana a través de los documentos
que recibes o que emites, y que esto debe estar perfectamente relacionado y comprobable en una declaración. Deducibilidad, el identificar cuándo en realidad ese documento es deducible y hacerlo de forma correcta, porque incluso el poder hacer una solicitud de algo deducible que no lo es, pues te genera una bandera por ahí. Impacto directo en los errores en facturación, que muchas veces no son errores humanos, sino es un error automatizado en el cual depende mucho de la transacción que hiciste y la identificación de los impuestos que vas a reportar. Vamos a comentar ahora, tenemos lo que es cuál es el principal desafío que enfrentan las empresas para la creación anual 2025 ante el SAT. Creo que la introducción o los comentarios que generamos hace un momento les dan una idea de todo lo que debemos de estar preparados para tener a la mano, y no es más que información. La información del SAT es la información que la empresa generó propiamente, pero tal vez con verificaciones e integraciones de manera diferente. Yael, por favor, ¿nos puedes habilitar la encuesta pool de esta pregunta, por favor? Sí, claro. Tenemos esta poll aquí. Lo van a ver en el chat. Para que puedan ayudarnos con sus respuestas, aquí pueden escribir la respuesta. ¿Cuál es el principal desafío? Muy bien. Estaba en silencio. Vamos a iniciar con el tema de analítica. Ya identificamos cuáles son los posibles razones por las cuales se tiene una revisión por parte de la autoridad, y no necesariamente una auditoría, puede ser una carta de invitación dentro de los procesos que están revisados por el SAT. Creo que dejé una idea a medias hace un momento. Muchas veces el tiempo nos lo consumimos en la preparación de esos documentos que nos solicitan. Y en realidad el poder integrar de manera oportuna entre los diferentes sistemas, hacer una solicitud de explotación al área de tecnología, después descargar la información, el verificar qué es la información que tiene actualmente considerada la autoridad dentro de sus bases de datos, el recorrer diferentes departamentos o áreas para elaborar la información que nos solicitan. Esto nos da la posibilidad muchas veces de no cumplir si no tenemos información previamente organizada. Reitero, los tiempos que da la autoridad para una revisión se pudieran consumir nada más en ponernos de acuerdo cómo vamos a preparar la información, o el poder identificar qué es lo que nos están solicitando. Y pues lo que se está solicitando es básicamente lo que se ha generado, información generada por la misma empresa. Analítica es una solución que ofrecemos en conjunto para poder trabajar de una manera organizada la información que se tiene de la factura electrónica. Si bien en un principio nuestro objetivo era el poder tener la mejor solución para que la información estuviera integrada dentro de una misma plataforma y toda esa información se desmenuza a través del contenido del CFDI, pues actualmente ya no es suficiente. El CFDI puede estar correcto y ayuda mucho porque la base de datos que tiene el SAT registrada, una vez corroborada, nos indica cuáles son los documentos que vamos a utilizar. Pero tendríamos que integrar una compulsa con la operación, con el registro, con la contabilidad, con los bancos, con los pagos, etcétera. El CFDI solo no te da todas las respuestas ante una revisión.
Entonces, dentro de la herramienta analítica, a través de procesos de análisis, la integración de bases de datos adicionales, no solamente las del SAT, en los cuales su ERP o su base de datos puede dar elementos importantes para que de manera oportuna, no solamente para la revisión del SAT, de manera oportuna tengamos alertas y puedas ir tomando decisiones correctas para que el cumplimiento no genere observaciones por parte de la autoridad. Antes de pasar a una revisión de la plataforma, me gustaría comentar de forma específica algunos puntos que podemos encontrar. Una conciliación automática. Cuando hablamos de conciliación parece algo casi imposible considerando cómo opero actualmente. Pero si la información que tenemos derivada del CFDI, que es el centro o el corazón de las operaciones que se manejan dentro de la empresa, y si asociamos e identificamos perfectamente desde que ocurrió la operación hasta que se realizó el pago o el cobro, en realidad, mientras más transparentes seamos y tengamos la información bien identificada, toda la información pudiera ser presentada para la toma de decisiones. Conciliaciones automáticas, estamos hablando de tener el perfecto control de los CFDIs emitidos, de los recibidos, los ingresos acumulables, la determinación del IVA, el cómo poder tener registrada la contabilidad y hacerlos con las comparaciones para que previamente lo tengas identificado. No hay que esperarse para que la autoridad ahora en el 2026 te solicite revisar información del 2023, por ejemplo, y que tú indiques, oye, pues muy apenas me doy el tiempo para poder organizar la información de enero y diciembre pasado. Ahora me pides información de hace 3, 4 años y cómo le hago. En realidad no tengo la capacidad para identificar dónde está el error. Este tipo de herramientas analítica tiene la capacidad de integrar información de 5 años hacia atrás y no es algo excepcional en el sentido de que el SAT te indica, tienes como contribuyente la posibilidad de pedirme información que yo tengo registrado en mis bases de datos hasta 5 años hacia atrás. Por lo tanto, si vamos integrando información de esas bases de datos alternas o complementarias que necesitamos para hacer las conciliaciones, es motivo de poder, aparte de la información que se emana del CFDI, poder tener información de los registros contables, el registro de la operación, de dónde se generó propiamente el ingreso, cómo se fueron recibiendo los pagos y cómo se fueron registrando directamente en bancos. Y por último, pues cómo asociarlos a lo que declaramos en su momento. Alertas inteligentes es un factor importante para poder integrar las actividades proactivas. Si bien analítica te ayuda perfectamente a poder elaborar las hojas de trabajo una vez que ya tienes la revisión, creo que lo importante no es llegar hasta ese punto, sino cómo de manera proactiva tú vas identificando algunas alertas que te pueden ayudar a tu operación. ¿Cuál es la más básica? Pues las diferencias que tenemos contablemente de los CFDIs registrados contra los que realmente tiene la autoridad. Y eso lo hacemos a través de la consulta directa que te permite la autoridad de tus propios documentos. Algunas alertas CFDIs duplicados o no cancelados, más bien no relacionados correctamente, tasas de impuestos diferenciadas, incluso el número de documentos. El SAT indica que generaste 500 facturas el día 6 o 500,000 en el mes de febrero y los ingresos no dan con lo que tú tienes actualmente. Y eso es por las diferencias de tiempo entre los ajustes y actualizaciones de los propios documentos y que contablemente no todo se registra. Información fiscal íntegra actualizada desde el SAT. Creo que tiene relación con lo que comentamos hace un momento. Dentro de analítica, la información es de ustedes. Todos los documentos emitidos y recibidos a su registro federal de contribuyentes los tiene perfectamente identificados el SAT. Lo que hacemos es pues, poderte dar las diferencias que tiene el SAT de la información que tú tienes acceso a través de los comparativos de información que tú tienes en tus bases de datos ya contables o bancarias.
CFDIs, metadata para identificar que no nos falta nada, el estado que guarda cada uno de los documentos en el SAT con respecto a relacionados y pagos, lista 69B, el poder identificar cuáles de tus documentos estarían comprometidos en el caso de que una contraparte comercial tuviera una marcación dentro del 69B, por ejemplo, y identificando que esto es una herramienta proactiva o mayormente te puede ayudar para tomar mejores decisiones para el futuro, pues hablemos de qué sucedería si uno de nuestras contrapartes comerciales tiene la cancelación de los sellos por una presunta falta de materialidad en las operaciones. Creo que esto escapa de todo el control que teníamos o estábamos acostumbrados actualmente y ahora hay que reaccionar y estar muy atentos a que esa información, cuando el SAT la publique, de aquellos contribuyentes que tienen un tema en los cuales no han comprobado su materialidad, pues no nos afecta a nosotros. Y esto obedece propiamente a la evolución del CFDI, de esos documentos que hayamos recibido, por ejemplo, y sus ajustes contables para evitar una contaminación y que esas actividades de esa empresa nos afecten a las operaciones nuestras. Automatización y trazabilidad. La analítica perfectamente te puede ayudar a integrar esas diferentes bases de datos o fuentes de información a través de tableros, indicadores que tú puedes ir administrando en el sentido de que puedes ir identificando qué áreas específicamente tienen que verificar qué información bajo su responsabilidad. Tenemos información muy importante, o más bien la información que se deriva de una nómina, donde es una información muy sensible al interior de la empresa, pero hay clientes que solamente lo tienen habilitado para el personal correcto dentro del área de nóminas, pero no deja de ser un CFDI también y no deja de ser un egreso que se tiene que controlar perfectamente por aquello de su habilidad. Reportes conciliados, la evidencia documental que les mencionaba, el poder tener la posibilidad de descargar cientos de miles o millones de documentos que te pudieran dar una hoja de trabajo en el SAT, que el SAT pueda comprobar en un tiempo muy oportuno, que la información que te está solicitando está perfectamente bien relacionada. La información lista para presentar al SAT. Esto ya depende mucho de la situación particular que se tenga en cada uno de los servicios, pero lo decimos como experiencia que hemos tenido con algunos clientes, el cómo tener en una hora un documento que anteriormente la empresa se pudiera tardar hasta semanas, desde la aprobación, elaboración, solicitud, etcétera. Creo que es una ventaja que ustedes no deberían de desaprovechar. Identificación de riesgos fiscales tiene que ver con la información que te podemos presentar en tableros de manera automática y yendo un poco más allá, pues incluso de manera preventiva, el poder predecir algunas actividades con respecto al comportamiento que hemos tenido, por ejemplo, con la emisión de comprobantes fiscales. La posibilidad de identificar de manera ejecutiva la información a través de indicadores y la posibilidad de irte hasta el detalle de los 500 XMLs que necesito específicamente para esta revisión. Difícilmente lo vas a poder hacer si no tienes este tipo de herramientas perfectamente configuradas para el trabajo. Muy bien, esto fue solamente como una introducción para el tema del demo. Yo los voy a dejar con Adriana Naya, nuestra ejecutiva especialista en analítica, para que les dé una revisión de forma general de cómo trabaja la plataforma y puedan ver también la posibilidad de información que pueden tener y no se la imaginen, que la puedan revisar de manera directa. Gracias. Hola, Adriana. Hola César, muchas gracias. Pues muchas gracias por el espacio de tiempo. A continuación les voy a dar una visita muy general de nuestra plataforma que está enfocada a la información que nos compartió César durante este webinar.
Por favor, si posterior a la sesión quisieran agendar alguna reunión para conocerla más a fondo, nos pueden escribir a info@interfactura.com o directamente a mi correo a anaya@origon.io. Bueno, esta es nuestra plataforma, la que estoy mostrando, de donde almacenamos toda la información. Esta plataforma cuenta con beneficios como poder reconocer los usuarios de Microsoft que ustedes tengan asociados, lo cual le da más seguridad al ingreso. Y una vez que estamos adentro, bueno, tenemos estas opciones que iré detallándolas una a una. Y el primer paso es el panel de control, donde tenemos un resumen de todos los documentos que se encuentran dentro de la plataforma. ¿Qué tipos de ingesta podemos tener? Desde el buzón tributario hasta otras fuentes externas, como el RP o como otro timbrador o el PAC o los PACs con los que trabaje en la emisión de documentos. Y de forma general nos va a dar un resumen de los documentos que tenemos de cada fuente. En este caso, para efectos de este demo, estamos utilizando solamente los documentos que se han extraído desde el buzón tributario. Abajo tenemos dos gráficas donde nos muestra la parte de ingresos y de egresos por el periodo de tiempo de una semana, de la semana que está en curso, y también las ventas de los últimos 7 días. Nosotros dentro de esta herramienta consideramos que es importante tener la información, pero no solamente tenerla resguardada, sino poder explotarla con analíticos, que es la siguiente pestaña que les voy a mostrar, donde se puedan segmentar los diferentes tipos de documentos y lo que contiene cada uno de ellos. Tenemos reportes de clientes, la parte de nómina, proveedores, CFDIs emitidos, recibidos, reps recibidos, un pronóstico de facturación en función a toda la información que tenemos, conciliación de metadata e IVA a cargo. Voy a entrar como ejemplo a la parte de CFDIs emitidos. Donde es un analítico que nos va a dar justamente el resumen de los documentos que hemos generado por ciertos periodos de tiempo. La herramienta puede resguardar 10 años de información, inclusive contamos o podemos administrar CFDIs 3.2, 3.3 y la versión 4.0, que es la actual. Este es un dashboard de manera general donde nos muestra los FDIs emitidos, ya sea por RFC emisor, es decir, esta herramienta puede tener distintos RFCs con los que nosotros interactuemos de forma diaria. El RFC receptor, si el documento está cancelado, activo, el tipo de comprobante, si es ingreso o egreso, el periodo de tiempo en el que queramos visualizar la información y con esto nos da este análisis. Nos podemos ir a un análisis detallado de esta información, que es la siguiente pestaña. Y todo esto se obtiene en función a los XML que resguardamos y almacenamos en la plataforma. En específico, en esta parte estamos viendo los FDIs emitidos. Nos da un resumen por RFC emisor, por RFC receptor, por tipo de moneda, por tipo de comprobante y una métrica general de esta información que estamos viendo aquí. Esto lo podemos exportar a un Excel. Y ese es otro plus adicional que tiene la plataforma, el que no solo lo puedas visualizar, sino también puedas jalar esta información y poder pues hacer los detalles que quieras con ella. Otro ejemplo es la conciliación de metadata. Esto nos muestra el detalle de RFC de emisión por día y la diferencia de documentos. ¿Cuántos documentos tenemos emitidos? ¿Cuántos documentos tenemos recibidos? ¿Cuántos de ingreso? ¿Cuántos de pago? Y nos muestra este detalle de información y la diferencia en monto, si es que hubiera, de los documentos que nosotros tenemos aquí
almacenados. Tenemos esta sección de IVA a cargo, que es parte de lo que nos comentaba César en la sesión acerca de la importancia de tener una correcta visibilidad del desglose de impuestos, ¿no? Y así con cada uno de estos módulos podemos tener ese tipo de dashboard. La parte de listas negras, continuando con el menú del lado izquierdo, aquí podemos tener información del nivel de riesgo, del RFC que pudiera estar en esa línea, el tipo de reportes, ya sea si queremos de clientes o proveedores, la fecha, voy a poner un ejemplo de la fecha del día de hoy, y buscar esta información. Y nos da este resumen. El total de facturas, el RFC emisor, la razón social emisora, receptor y todos estos filtros que podemos ver aquí, el tipo de persona, el RFC de la lista negra y su situación actual. Y en este caso yo filtré por proveedores. De igual manera, esta información se puede exportar. Aquí de igual manera tenemos un resumen de las consultas diarias. En este caso no hay información almacenada. Posterior del lado izquierdo, continuando con el menú, tenemos la parte de visor de documentos, donde podemos filtrar por CFDI emitido, recibido, por REP emitido, recibido, nómina. Se puede buscar por UUID. Y aquí en el detalle de filtros podemos de igual manera entrar más a detalle. Pudiera ser por rango de fechas. Si queremos ver solo los vigentes, los cancelados o todos, el tipo de CFDI, que es un poco lo que tenemos afuera, pero más a detalle. Si queremos ver por tipo de método de pago o por moneda. En este caso voy a poner, por ejemplo, en una sola exhibición. No hay documentos con estas características. Jugando con los filtros. Hace rato utilicé la parte de cancelados. Ahora voy a utilizar la parte de vigentes. Y el día de hoy tampoco tenemos documentos generados con esas características. Y así, de igual manera, podemos descargar la información que veamos aquí arrojada. El TXT, los XML, si solamente queremos descargar la plantilla, podemos nombrar la descarga. Y si queremos, qué información queremos descargar de lo que tenemos aquí visualizado, de igual forma con los filtros que podemos elegir nosotros o seleccionarlos todos. Aquí como ejemplo, el mismo reporte de visor de documentos con información que podemos ya sea descargar toda la información que vemos aquí o uno a uno. Tenemos un resumen de lo que contiene el XML, los conceptos con los que está construido este XML y si tiene documentos relacionados. Se puede descargar el XML y el PDF. Aquí lo importante de esta plataforma también es que no resguarda el PDF como tal, pero se puede generar en función a lo que contiene el XML, por lo cual también se cuenta con la representación gráfica y se puede descargar. Continuando del lado izquierdo, tenemos reporte de nómina y esto está seccionado porque también entendemos la importancia que es el tipo de documentos, sobre todo la parte de nómina, y más adelante les mostraré al dar de alta usuarios, pueden determinar si pueden ingresar a este módulo, si pueden revisarlo, si pueden interactuar de forma general o hasta dónde pueden interactuar con la plataforma. Tenemos reportes que les llamamos compulsa, que es poder comparar
cuántos documentos tenemos almacenados versus los que tiene el SAT. Y al decir almacenados me refiero de las fuentes externas de las que hayamos proveído esta plataforma, ya sea otro RP, otro timbrador, las diferencias que existen, los documentos faltantes el número de documentos faltantes que existen, si son de ingreso, de tipo pago, y de igual forma esta información se puede descargar. En la parte de operaciones tenemos diferentes reportes que son más a detalle a diferencia del visor de documentos. El visor de documentos me da una visión general de el XML y poder descargarlos. En esta opción, más a detalle, podemos descargar incluso con conceptos la información. Se muestra aquí. El detalle. De igual forma, para la visualización de estas columnas, podemos nosotros elegir lo que queremos visualizar. Se puede descargar esta información y esta información, al quererla descargar, nosotros podemos nombrarla y decidir qué es lo que queremos descargar. Por ejemplo, solicitar la parte de encabezados, podemos elegir qué es lo que queremos ver con base a las columnas, seleccionar todo dependiendo lo que estemos buscando revisar. El reporte a detalle, de igual forma podemos seleccionar qué es lo que queremos visualizar. La parte de documentos relacionados. Esto es muy importante porque aquí podemos ir conciliando si el CFDI tiene un REP, si el CFDI tiene una nota de crédito o qué información tiene asociada al UID principal. Podemos elegir, como en las opciones anteriores, qué es lo que quiero visualizar en este reporte, si vamos a solicitar complementos de pago o si quiero descargar las facturas que no tienen un complemento de pago o el cruce con las listas negras. De igual manera podemos seleccionar la información. Al darle clic en siguiente, pues aquí nos va a indicar qué es lo que vamos a descargar, cuánto es el total de documentos que vamos a descargar y lo agregamos al centro de descargas. El centro de descargas, continuando del lado izquierdo en el menú, nos va a indicar cuál es todo lo que tenemos pendiente por descargar, el proceso en el que va, en este caso no le di descargar, pero nos va a ir indicando el proceso y aquí lo vamos a tener por un periodo de 5 días, por lo cual vamos a poderlo estar descargando. Y si queremos hacer otra consulta, volvemos a hacer el mismo ejercicio de irnos al menú y elegir qué es lo que queremos ver. Y por último, en la parte de configuración, podemos configurar usuarios. En la parte de agregar, indicando el nombre, el correo electrónico, el teléfono y el rol que le quiero asignar, de administrador, de usuario. Si le quiero habilitar todas las empresas emisoras o del grupo con las cuales se cuentan dadas de alta, si no fuera así, solamente seleccionar a la que le queremos dar acceso, los tipos de CFDI que queremos que vea este usuario, si tiene autorización al visor de documentos, que es el detalle de los documentos, y a la parte de listas negras. Le damos guardar y el usuario se queda registrado, ya que aquí podemos visualizar ya el resumen de cuáles son los usuarios que están registrados, la fecha en la que se creó, si tuvo alguna modificación y si se encuentra activo o inactivo, todos los que están dados de alta en la plataforma. Si yo ingreso alguno que quiera visualizar, puedo hacerle algún cambio si es que así lo quisiera para la parte de visualizar información, o bien incluso si quisiera desactivarlo, aquí lo podríamos realizar.
Esto también nos da una trazabilidad de quién ya estuvo dado de alta, cómo estuvo dado de alta. No se borran al momento de desactivarlo, esto por cuestión de auditoría, para que se pueda tener ese tracking de información. Y de forma general, esta es nuestra plataforma donde mantenemos resguardados los documentos, pero no solamente los resguardamos, sino también contamos con la información detallada, analítica y de reportes. Gracias, Adri. Gracias. Muchas gracias. Algo importante, uniendo propiamente la presentación inicial contra el demo, por ahí mencionabas la capacidad de tener 10 años, es correcto, en realidad podemos tener el historial, solamente la autoridad te permite, si inicias de cero, pues podemos capturar directamente los 5 años. Por experiencia, pues el SAT está haciendo revisiones aproximadamente de 5 años hacia atrás, pero sí es muy importante que hagamos esa aclaración. Y como vieron por ahí, pues la presentación de Adriana les puede dar una idea de la oportunidad y rapidez que se tiene en cientos de miles de documentos de transacciones y tener una respuesta en segundos. Y también la posibilidad de ver ya conciliaciones mucho más detalladas a través de una experiencia demo directamente. Muy bien, no sé si hay preguntas directas, Diego, que pudiéramos comentar. Tenemos Yo- unas. Adelante, Yael, si nos puedes permitir comentarla. sí, tengo por acá una pregunta que dice, ¿con qué sistemas se puede integrar? Em, no sé si gustes contestar, César. Sí, yo te respondo esa pregunta, perdón, César. Se puede integrar con cualquier RP que ustedes decían de qué lado. Se puede, bueno, hacemos la descarga desde el buzón tributario o con algún otro pack por medio de API. Y justamente relacionado tengo cómo se hacen las integraciones. Escucha, ¿cómo se hacen? ¿Qué producto? Las integraciones. Las integraciones. Ujú. Ah, el- la información directamente del SAT la tenemos a través de un proceso de encriptación de la firma electrónica avanzada del cliente, donde nosotros no podemos utilizar esa firma para otro propósito, específicamente para tener la información diaria de los movimientos de los documentos de ingresos, egresos, recibidos o emitidos. Las bases de datos alternas tienen que ver con la configuración de la información que se tenga al interior. Por ejemplo, la contabilidad no la tiene la autoridad y no la tenemos nosotros. La tienen propiamente el cliente y se tienen los formatos específicos para obtener la información a través de API. En el caso de documentos de cumplimiento, que es parte de una de las preguntas, ¿cómo hago un comparativo entre los ingresos reflejados en mi facturación contra lo declarado? Tenemos la posibilidad de, tanto como el esquema anterior, de tener una captura directamente por el cliente en un proceso automatizado o ir directamente con la autoridad para descargar esos documentos y poder hacer los comparativos necesarios. Perfecto. Y tengo otra pregunta que dice, si BDO me lleva la conta, ¿el personal de BDO puede utilizar estos sistemas? Bueno, esa la voy a contestar yo. Definitivamente tenemos muchos clientes que tienen diferentes RPs, que tienen SAP, que tienen Odoo, NetSuite, Sage y demás, ¿no? Entonces nuestro personal lo que hace es opera dentro del RP, obviamente una vez que nosotros aseguramos que la localización es adecuada, que los reportes cumplen y demás. Entonces nuestro personal entra al RP y si tenemos otras integraciones como esta herramienta que nos presenta Oregon Interfactura,
entonces también nuestro personal entra a gestionar estas herramientas, ¿no? En caso de que lo requieran. Tenemos diferentes esquemas. Muchos clientes nos dicen, ¿saben qué? Yo tengo a mi personal interno de contabilidad y quiero que tú me revises. Ah, perfecto, lo revisamos. Y hay empresas que nos dicen, ¿sabes qué? Sí tengo dos, tres personas de contabilidad, pero quiero que tu gente también se meta al sistema y ejecute los procesos que acordamos, ¿no? Entonces, eso también lo podemos brindar. Y bueno, tengo aquí otra pregunta que está relacionada justo con la integración de sistemas, que dice, ¿tienen experiencia integrando este tipo de sistemas con Odoo? Sí, definitivamente. De hecho, Odoo es uno de los RPs que más ha crecido últimamente en cuestión de integraciones, desarrollos, y pues bueno, siempre les ayudamos con el desarrollo, el soporte técnico y demás, sin problemas. Y me gustaría agregar, nada más que agregué por aquí una pequeña encuesta. En caso de que les interese una demo personalizada, nos podemos agendar con todo gusto y bueno, podemos platicar más a detalle, ¿no? Y pues bueno, de nuestro lado, muchas gracias por su tiempo. Solamente me gustaría hacer énfasis en la alianza que tiene BDO con Oregon y la importancia, ¿no? Digo, al final BDO tiene presencia en diferentes países, en diferentes ubicaciones geográficas y siempre les podemos ayudar con temas de cumplimiento, control financiero, temas fiscales en México, en Estados Unidos, en Canadá. Pasa mucho, ¿no? Que a veces dicen, oye, me quiero expandir a Estados Unidos. Ah, perfecto, les ayudamos también. Oye, ¿sabes qué? Tengo una empresa en Guatemala o tengo una empresa en Panamá, también les podemos ayudar y pues bueno, del lado de Interfactura me parece que igual tenemos esta capacidad, ¿no? Para no nada más el timbrado en México, sino también en otras ubicaciones, ¿no? En caso de que sea necesario. Nos hemos enfocado en temas de México porque pues estamos en la regulación mexicana, pero pues muy importante, ¿no? Que sepamos que podemos apoyarles con toda esta expansión. De mi lado creo que es todo. No sé, César, Adriana, Diego, si ustedes gusten agregar algún comentario adicional. Muchas gracias por el espacio de tiempo. Gracias. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes en esta ocasión eh, importante. Sabemos que estamos a unos días del límite de la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales, siguen personas físicas, pero es muy importante que en esos tiempos pudiéramos aclarar muy bien las ideas de lo que necesitamos y prepararnos para el futuro. Muchas gracias para todos. Gracias por su tiempo a todos y espero que tengan buen día. Hasta luego.